A la familia y pues aprendemos algo, ¿no? Todos a nuestro nivel. Pero entonces esta sesión de 3 sabidurías que ya les explicamos un poquito, los que ya estuvieron en las otras charlas, nuestro año de estudios para el noviciado y el postulantado siempre lo arrancamos así con una sesión de estudios que llamamos las 3 sabidurías. ¿Sale? Ah, muy bien, wow. Muy bien. Las 3 sabidurías lo intitulamos así. Y voy a tratar de explicarles de nuevo qué es esto y vamos a tratar de aterrizarlo ahora a nivel familiar. Porque pues estamos en el sábado familiar, en esta fiesta de la Natividad de la Virgen María que celebramos hoy, pues trataremos de aplicar esto de lo que hablan constantemente los hermanos de San Juan a la vida familiar. Como ya les dijeron, el viernes por la noche se nos habló de esto aplicado en el trabajo, después hoy en la mañana se nos habló de esto aplicado en nuestra vida cristiana y ahora trataremos de aplicarlo a la vida de la familia. Entonces, primero que nada, es curioso, ¿verdad? Eso de las 3 sabidurías. ¿Por qué 3? Parece un pastel de 3 leches. ¿Por qué 3? ¿Por qué no una sabiduría? ¿No debería ser una? Qué raro, ¿no? Que haya 3. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que hay 3? El pastel de 3 leches tiene 3 leches, pero pues finalmente es leche, ¿no? Leche condensada, leche evaporada, leche la que quieran, pero ¿no debería ser una? Si es sabiduría. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Y entonces por qué decimos que son 3? Son 3 distintas vertientes. ¿3 verdades distintas? Vertientes. ¿Vertientes? Niveles, muy bien. Eso les voy a hablar un poquito ahora. Sí, en realidad hablamos de niveles distintos, ¿sale? Imagínense ustedes, a lo mejor ya a los que han venido les han hablado de este ejemplo. Con mucha imaginación, esto es una montaña, ¿eh? ¿De acuerdo? Por aquí hay unos pinitos, por aquí hay otros pinitos. Y acá pues ya no, porque eso es nieve. Acá vamos a poner otro pinito. ¿Con Goyo? Con Goyo. ¿Quién es Don Goyo? El volcán. ¡Ah! El popo. Bueno, pues imagínense, no sé si ustedes han tenido esta experiencia cuando eran jóvenes y bellos, que todavía muchos lo somos, de hacer una excursión, ¿no? Y empezar a subir y ustedes están parados aquí. Por ejemplo, al Popo. A mí me tocó también subir al Popo. Es cansado subir al Popo. Y de hecho, cuando estaba arriba me confesé porque iba con un padre y dije, padre, aquí me quiero confesar, y me confeso. Arriba del Popo. No fue el Popo, fue en Nevado de Toluca, Bueno, imagínense que van subiendo un cerro y entonces ustedes están aquí abajo. ¿Cómo ven el cerro? Pues es para arriba, ¿no? ¿De acuerdo? No ven mucho, ven muy poquito, etcétera. Bueno, y siguen subiendo y ahora ustedes están aquí, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cómo ven? Para allá y para allá y para allá, pues se ve muy distinto, ¿sale? Ven cosas distintas que no habían visto cuando estaban aquí abajo. Imagínense que llegan acá arriba, con mucho optimismo llegan acá arriba, ¿no? ¿Y cómo ven las cosas ahora? Pues desde arriba, de otra manera, ¿sale? Entonces, esta es una buena comparación para entender por qué eso de las 3 sabidurías, ¿sale? Es decir, son niveles distintos de mirar la realidad, niveles distintos de comprender la realidad que nos rodea, la realidad donde nosotros vivimos, nos movemos, ¿sale? Hay un nivel que pues es básico, que es fundamental, nosotros lo llamamos esta sabiduría filosófica. Es un conocimiento último, es lo más grande que puedo conocer sobre el hombre a nivel humano. Pero es a nivel humano, ¿sale? Y luego hay otros niveles de conocimiento y de comprensión, ¿sale? Habrá un segundo nivel que nosotros llamamos sabiduría teológica. Y este tiene que ver con la palabra de Dios. Ahorita les explico por qué. Y por último, de hecho esto nos hablaba el padre José, el hermano José, a todos les digo padre, pero se me sale de repente. El hermano José el viernes en la noche, los que estuvieron por ahí diciéndonos
Ven, la experiencia es fundamental para adquirir la sabiduría. Empezamos por la experiencia. Y decía, la experiencia más fundamental es la experiencia de trabajar, hacer algo, construir una mesa, ¿no? Poner estas luces, hacer un pastel, unos tacos. Y ya se me hizo agua la boca, nada. Entonces, la experiencia más fundamental pues es hacer algo y la sabiduría se adquiere a partir finalmente de la experiencia, una sabiduría humana. Hay otra sabiduría que viene de nuestro encuentro de la inteligencia con la palabra de Dios. Dios se revela y nos da la Biblia, nos da la palabra de Dios. ¿Y nos la da para qué? Pues para que lo conozcamos, para que lo leamos y leyéndolo nos santifiquemos, nos salvemos, lo conozcamos, a Él lo amemos. No podemos amar algo que no conocemos, acuérdense. Necesitamos conocerlo para amarlo. Y entonces, esta segunda sabiduría la llamamos como una sabiduría teológica, no como, sino una sabiduría teológica. Es decir, el esfuerzo de nuestra inteligencia leyendo la palabra de Dios para entender lo que quiso decir Jesús, para entender por qué lo dijo de esa manera, para entender por qué. ¿Ven? Finalmente el esfuerzo de la inteligencia para entender el mensaje de Dios. Estas dos sabidurías se trabajan, hay que trabajar para poderlas adquirir, ¿sale? No sé si me puedes pasar uno de los borradores de allá, profesor. Es decir, bueno, la palabra de Dios, pues ahí está, pero hay que leerla. La realidad, la filosofía, pues ahí está, pero finalmente hay que trabajar la filosofía para poder comprender las realidades humanas. Pero existe otra sabiduría, y que nosotros la llamamos la sabiduría mística. ¿Sale? Es una sabiduría que nos viene de la fe. Es una sabiduría que esa no se trabaja. Eso es un regalo de Dios. ¿Sale? Es decir, ¿a qué le suena esta sabiduría mística? Erika, ¿a qué te suena? Sabiduría mística, a santo. Ok. ¿Pero qué será? Algo muy profundo. Hablen fuerte porque los escuchemos. Algo profundo. ¿Qué más les suena? Algo espiritual, a Jesús, a la resurrección. Ok. Es como un conocimiento, ¿no? Sabiduría mística es un conocimiento. Es como un conocimiento y una vida al mismo tiempo de una relación con Dios, ¿no? Es algo... Lo místico es finalmente... muchas gracias, Padre Leopoldo. Gracias. Lo místico entonces es finalmente una vida de intimidad con Dios, ¿no? Los místicos, ¿quiénes son? Los que conocen a Dios, los que viven a Dios de una manera sobrenatural, ¿no? Pero en realidad nuestra vida cristiana está llena de mística. Cada vez que vamos a misa, cada vez que hacemos un acto de fe, cada vez que hacemos cualquier cosa por amor y por caridad, está lleno de mística nuestra vida. ¿Sale? Entonces, muchas gracias, hermano. Gracias. Entonces, existe ese otro nivel, que es comprender la realidad con esa luz de la fe, con ese don que Dios me da de conocerlo. Existen santos, por ejemplo, ven, que no eran muy viejos, pero conocían muy bien a Dios. Dígame el nombre de un santo que murió jovencito y que conoció profundamente a Jesús. Teresa del Niño Jesús. Santo Domingo Sabio. María Goretti. Muchos otros santos que dicen, ¿y cómo conocen tanto de Jesús? No hicieron teología, no hicieron filosofía, pero conocen a Jesús. ¿Ven? Es un don que Dios quiere darnos. En realidad no nos quiere dar a todos nosotros. ¿Sale? No crean que solo para algunos elegidos, es para todos nosotros. Siempre y cuando vivamos de esa vida con Dios y abramos nuestro corazón. ¿Sale? Entonces, ¿por qué hablamos de tres sabidurías? Porque son tres ejercicios distintos de la inteligencia. ¿Sale? La inteligencia trata de conocer la realidad. La inteligencia trata de comprender la palabra de Dios. Y la inteligencia, bueno, hay más que la inteligencia. La inteligencia del corazón viven de la presencia de Dios. Y entonces vemos de manera distinta. Una pregunta, a ver si me están entendiendo. Si esto me la da Dios, pues ¿para qué me esfuerzo en conseguir estas? ¿Es cierto lo que estoy diciendo o no? ¿Es verdad? No. Si esta me la da Dios, ¿por qué tendría que apurarme por estas? Si esta es más grande. Porque tenemos que esforzarnos un esfuerzo y un trabajo para lograrlo. ¿Por qué? Porque nos dio la inteligencia para poder descubrir.
Exacto. Bueno, ahorita les decía, hay santos que sin necesidad de haber hecho teología ni filosofía, por lo general sí leyeron la Biblia, pero bueno, ellos conocen muy bien a Dios, conocen muy bien a Jesús, pero Dios se los da ese conocimiento. Y mi pregunta era, si eso no lo da Dios, entonces ¿para qué nos esforzamos en esto? Pero la respuesta está en eso. Dios nos dio inteligencia para algo. ¿Para qué? Para buscarlo, para buscarlo. Entonces, fíjense, vamos a poner aquí de un ladito las palabras que son claves. Ya dijeron una ahorita. Todo este rollo se trata de algunas cosas, unas palabras clave. La primera es buscar. No se ve mucho, pero el rojo. Buscar. Todo este rollo se trata de buscar, ¿sale? No se trata de un cúmulo de conocimientos, un libro, que si lo leyeran ya, saben las tres, genial. En realidad no, es toda una vida. Por eso cada año a los hermanos, a los hermanitos, les damos la misma sesión, para recordarnos que es una búsqueda constante, constante, constante. Y nosotros vivimos eso con nuestro padre fundador, el padre Marie-Dominique Philippe. Cada año lo escuchábamos hablar del mismo curso y no era igual. Cada vez que nos daba una homilía de un texto de la Biblia, el mismo texto, lo decía muchas veces distinto, ¿ven? Porque era una búsqueda constante, ¿sale? Entonces, todo esto se trata más de buscar. Entonces, nosotros creemos en la Comunidad San Juan, por lo que nos dejó nuestro padre fundador, que estas tres búsquedas de sabiduría estructuran toda nuestra vida, como ya se los dijeron en las otras conferencias, se lo repito, ahí voy. Estructuran toda nuestra vida, es decir, los hermanos queremos, y la enseñanza que a ustedes les damos también es, nos interesa todo lo que es el ser humano, nos interesa, es decir, que trabaja, que sufre, que construye, que tiene familia, que ama, nos interesa todo lo que tiene que ver con el ser humano, ¿ve? Nos interesa la palabra de Dios de manera eminente, es decir, nos interesa estudiarla, conocerla, aprenderla, transmitirla, la sabiduría teológica, y sobre todo nos interesa una relación con Jesús. ¿Esto dónde se vive? En la oración, principalmente, en la oración. ¿Me querían preguntar algo? Fuerte. ¿Podríamos comparar que tienes cada una de las sabidurías como si fuera un cabo y las tres juntas forman una cuerda que es mucho más fuerte que los tres cabos? Claro. Sí, se podría decir que, ¿sí entendieron? Que si fuera como un mecate, bueno, un mecate hecho de tres cuerdas juntas, es mucho más resistente que uno solo, ¿no? Sí. Y a la vez yo quería hacerles ver que hay una necesidad de buscar las otras. Es decir, no podemos decir nada más, ay, pues Dios me la da, basta con que lea la Biblia y ya. No, también tenemos que interrogarnos sobre la vida del ser humano, hacer filosofía un poco. Entonces, hacer filosofía a la escuela de Aristóteles. Sí. Sobre los santos, sí. Niños, pues es que estaba yo pensando, San Felipe Sánchez del Río, San Doctor de Santa Cecilia. Fuerte. Todos estos santos pequeños, por supuesto que también hicieron camino, y en sus propias familias, o sea, no es un espacio para padres de familia, lo fuertemente que quedó impregnados en ellos unos principios que tenían que ver para poder haber dado la vida, no sé, como San Francisco, San José Sánchez del Río. Claro. Tenían un camino andado, no estoy haciendo muy corto. Claro. No, sí tiene que ver, y ahorita lo vamos a tratar de aplicar todo esto en la vida de la familia, ¿sale? Es decir, ¿por qué esas tres sabidurías me dan luz para vivir más plenamente la vida familiar? ¿Sale? Muy bien. Entonces, nada más recalcar un poquito más sobre lo que es la sabiduría y cada una de estas sabidurías. Entonces, ¿qué es lo que nos han entendido hasta ahora de lo que es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Lalo, se me atravesó aquí usted. Tener el conocimiento pleno de algo, en este caso de la palabra de Dios, y a la vez poderla transmitir a los demás. Muy bien. Conocimiento pleno de algo, en este caso la palabra de Dios. Algo más que digan ustedes. Fue su nombre. ¿Cómo? Ricardo, perdón, sí. Conocimiento adquirido ya sea por varios medios, principalmente experiencia, o a través de algo, principalmente de la experiencia. Ok, muy bien. ¿Y quién sería un sabio? ¿Ustedes conocen un sabio? ¿Algún sabio? Sí.
Allá tenemos una sabia. Las canas blancas, por lo general. Las canas son signo de sabiduría, dicen, ¿no? No, yo estaba pensando, el término sabiduría no proviene de saborear. De saborear, es decir, el que sabe saborear. Sí. Bueno, mucha la filosofía griega, la búsqueda de la filosofía griega era eso, es decir, saborear el conocimiento último de las cosas, sí. Fíjense, por ejemplo, podemos decir así más fácil, ¿quién es el que más sabe en su casa sobre la cocina? Bueno, ese sería el análogo al sabio, ¿me entienden? Pero ahí, por ejemplo, es del lado de la cocina. El que sabe más de la cocina aquí es tal persona. ¿Sale? O por ejemplo, aquí entre nosotros, ¿quién es el que sabe más de computación? Hay varios candidatos ahí. Hay varios candidatos. Entonces, ven, esos candidatos serían los sabios a nivel analógico, ¿ven? Porque ellos saben más, ellos conocen perfectamente, ¿sale? Bueno, imagínense decir eso, pero a nivel de la vida, a nivel humano. ¿Quién será el que más sabe de la vida humana? Pues ese es el sabio, ¿ven? Ese es un sabio. Es decir, el que comprende de manera profunda en qué consiste vivir, y vivir en plenitud, y qué es lo que hay que hacer para ser felices. Y que no solamente lo comprende, sino lo vive y lo transmite, nos decía el hermano Salvador. ¿Sale? Es propio del sabio compartir lo que él vive. Él transmite lo que él vive. ¿Sale? Entonces, ¿sí, Margarita? Pensé que había levantado la mano. Entonces, pues bien, eso sería un sabio. Ven, aquel que sabe más, aquel que sabe vivir en plenitud, que es prudente, que sabe aprovechar todo para no solamente su propio bien, sino el bien de los demás, ¿sale? Ese es un sabio. Por eso dicen que nuestros gobernantes deberían ser sabios. No se ría, no se ría. Sabios pero personales. No, porque si buscas nada más tu bien personal, eso no es la política, es un negocio. Pero si buscas el bien de los demás, eso sí es noble, ¿no? Eso es la política, en sentido noble, en sentido grande, ¿no? Buscar el bien de los que gobiernas, el bien de tu pueblo. ¿Sí? Fuerte. Lo que decía ella, no ser un experto, porque estás hablando de un campo. Por eso... Tiene sabiduría como que algo más amplio. Sí, claro. Por eso les dije, en ese es analógico, es decir, en el campo de las computaciones ese sería un experto. Ese experto es analógicamente lo que es el sabio con respecto al ser humano, a la vida, al conocimiento de todo. No es la enciclopedia. No me entienden, no, el sabio no es el que acumula conocimientos, no es una enciclopedia. Es el que sabe vivir, el que sabe por qué está vivo, el que sabe sobre todo la causa de su vida. Por eso hay películas que vemos de repente y hay algún personaje, un abuelito por lo general dice algunas palabras y dices, wow, eso es sabiduría de vida, ¿no? Eso es experiencia de vida, ¿no? Pero, sí. Pero es que, por ejemplo, un experto puede ser un experto en teoría. Alguien de cocina que se echó todos los libros de cocina y se sabe de la A a la Z, todas las recetas, pero que nunca ha preparado un platillo. Entonces no sabe en vivo que si se le pasa de caliente, de sal, de esto, del otro, pues ya no es lo mismo. Cierto. Entonces, esa es la sabiduría. Sí. Pero más bien sería una persona informada en cocina, pero un experto tiene que saber hacer, tiene que saber. Por eso la sabiduría del hombre, el hombre más sabio, no es solamente, como decíamos, el que sabe mucho, no es una enciclopedia, es el que sabe de la vida concreta, ¿sale? Y eso requiere experiencia por lo general. Por eso les digo, se adquiere. Esa tenemos que, pues sí, pasar por muchas dificultades, aprender las experiencias de otros, conocer, etc. Esta se adquiere. No se puede ser sabio a los 15 años, ni a los 30, ni a los 40. Pero a veces llegamos a los 80 y no somos sabios tampoco, ¿verdad? Bueno, pero más o menos me van entendiendo. La sabiduría entonces es un conocimiento más, como decía Perla, más global. No es un especialista en algo, es un conocimiento, pero práctico,
de vivir, de saber por qué vivimos. ¿De acuerdo? Se dice que la sabiduría es la búsqueda del conocimiento último y sobre todo de las causas, el porqué de las cosas, ¿sale? No solamente las consecuencias. Bueno, por lo general aprendemos, hay una causa y hay un efecto. Por lo general nos quedamos en el efecto nosotros, pero cuando logramos conocer la causa, por acá hay sillas, adelante. Cuando logramos conocer la causa, ya estamos acercándonos a lo que es la sabiduría. Conocer la causa, el porqué, cuál es el problema, de dónde viene la realidad, las causas de la realidad. La sabiduría teológica tiene que ver entonces con la palabra de Dios. Es conocer a Dios a través de lo que Él mismo dice de Él, cómo se revela, qué es lo que Él dice, Dios, ¿sale? Entonces Dios nos regaló, tardó de hecho muchos años en escribir la Biblia a través de muchos instrumentos para que lo conozcamos, ¿sale? Y nos la regaló y ahora nos la podemos conseguir pues bastante económica. Antes, en la época medieval, pues costaba una fortuna tener una Biblia y había que saber leer y no todos sabían leer. Ahora nosotros todos sabemos leer y tenemos Biblias muy accesibles y a veces no la leemos, ¿verdad? Y sin embargo a Dios le costó un trabajo hacer eso para darse a conocer a nosotros. ¿Bien? Entonces, Dios, decíamos ahorita, nos dio la inteligencia para interrogarnos sobre nuestra vida, pero también para conocerlo, sobre todo para conocerlo a Él, a través de la palabra de Dios. Conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios, es conocer a Dios. Hay un santo que decía eso, San Jerónimo. Ignorar la Biblia es ignorar quién es Cristo. No digas que conoces a Cristo si no conoces la Biblia, ¿sale? Entonces, tratar de poner ahí la inteligencia y la fe para tratar de conocer y amar más a Dios, eso es un trabajal, ¿sale? Y a nosotros nos lleva años y años y nunca acabamos. Pero ustedes también están llamados a eso. No se necesitan muchos libros, nomás la Biblia y un poco de tiempo. Leer la Biblia, interrogarse, tratar de comprender, ¿sí? Padre, en la primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, ahí dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Sí. Sí. Claro, sí, claro. Es intención de Dios que lo conozcamos y para eso nos ha dado la palabra de Dios, la Biblia, ¿sale? Bueno, entonces, esta es la sabiduría teológica y eso es un trabajal, pero sí se logra, ¿sale? Basta con que lean la Biblia y la mediten, y oren y la mediten, ¿sale? Y les decía, la sabiduría mística es más bien una cuestión de la oración, orar. ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? Lupita. No sabe. ¿Quién se me atraviesa por ahí? Efraín. Bueno, pues, si dices que es un regalo de Dios, pues para que puedas recibir ese regalo tienes que estar en contacto con Dios. Muy bien. Porque orar es finalmente amar a Dios. Orar es estar en su presencia. Yo puedo estar dándoles la charla y finalmente tener el corazón, en mi corazón presente a Dios, ¿sale? Ustedes pueden estar escuchando, pero pueden estar en la presencia de Dios y están haciendo oración de una cierta manera, ¿sale? Orar es estar en la presencia de Dios. Orar es ser amigo con Dios. Entonces, esta sabiduría se trata entonces de conocerlo íntimamente, como amigos, ¿sale? Saber lo que le agrada, saber lo que le desagrada. A nuestros amigos sabemos lo que les gusta y sabemos lo que no les gusta. Así debería ser con nosotros esta relación con Dios, ¿no? Saber lo que le agrada, lo que le desagrada. Muy bien. ¿Tienen dudas sobre eso de las tres sabidurías y qué es cada una de ellas? Ya les dije, es una búsqueda. Los hermanos no son sabios. Estamos buscando. Y queremos contagiarlos a ustedes con esa búsqueda, porque es la herencia que nos dejó nuestro Padre Fundador. Muy bien, bueno, ya avanzo. Muy bien. Sí, porque nos queda un poquito de tiempo. Ok, entonces, ¿cómo tratamos de aplicar todo eso en la familia? Voy a borrarles todo esto.
Entonces, nada más para que me entiendan, si quieren, lo que intentamos hacer con los padres fue hacer lo siguiente, fíjense. El padre, hablábamos de la sabiduría filosófica, esta es una F, ¿sale? La sabiduría teológica y la sabiduría mística, ¿sale? Y ayer el padre José les hablaba de el trabajo, ¿sale? Esta mañana les hablaron de la vida cristiana. Yo hoy les voy a hablar de la familia. Entonces tratamos de llenar ese cuadrito con ustedes. ¿Ven? Es decir, cómo estas sabidurías ilustran mi trabajo, ilustran mi vida cristiana y mi vida familiar. Cómo la sabiduría filosófica me ayuda a comprender eso. Cómo la sabiduría teológica me ayuda a vivir más plenamente eso y la vida mística. Porque son las tres juntas, ¿sale? Es al mismo tiempo todo. Bueno. Entonces les digo, ahora voy a tratar de aplicar un poquito esto en la vida familiar. Me faltó una rayita. Ah, esta, de aquí. Eso. Perfeccionista, muchacho. Muy bien, entonces, primero que nada, la sabiduría mística, ¿por qué es la más fácil de entender tal vez? Porque lo primero para nosotros no es ser sabios filosóficamente, sino pues ser amigos de Jesús, eso es lo que nos interesa más, ¿sale? No es que las otras no sean importantes, pero tal vez es lo más fácil de entender para todos nosotros, ¿sale? Entonces, primero decíamos, ¿cómo se vive, dónde se vive esa sabiduría mística? En la oración. Entonces, pues bien fácil, ¿cómo se aplica esto a la familia? Pues yo lo haría en una pregunta. ¿Oran en familia? ¿Cómo es su vida de oración en la familia? ¿Se limitan a ir a misa nada más, a lo mejor? ¿Tiene su familia un espacio para hacer oración? ¿Viven de la oración en la familia? ¿Es algo normal hacer oración en la familia? ¿Cuándo? ¿En las noches? ¿En las mañanas? ¿El domingo? ¿Cómo viven de la oración? Porque acuérdense, si no hacemos oración, pues es difícil ser amigos de Jesús. Entonces, una manera muy sencillita donde vemos cómo la sabiduría mística se impregna en la vida de la familia, pues a través de la oración. ¿Hacemos oración? ¿Sí o no? Acuérdense que la oración no consiste en cambiar el corazón de Dios. Oro y oro y oro y oro para que Dios me conceda lo que quiero. Sino es exactamente al revés. En realidad, oro, 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 oro y Dios cambia mi corazón. ¿Ven? La vida de oración es eso, no es que yo cambie a Dios, que lo convenza de que lo que yo pienso es lo mejor, sino que Él me convenza de sus planes, de su amor, de su pasión por mí, por mi familia, por mi vida. La vida de oración es entonces al revés de la vida biológica. Fíjense, al principio éramos un gusanito así, ¿no? Una celulita. Y después éramos como un gusanito y después como una ranita. Y después pues ya nacimos. Bueno, aquí vamos a poner un bebé. Y acá ponemos un hombre ya grande, un joven. Y acá ponemos un hombre ya maduro, con barbas. Eso sería la vida biológica. ¿Sale? Empezamos de la nada, unidos a nuestra madre. Miren, bueno, voy a poner aquí una mamá. Ahí no sé si me sale la mamá. Nada más. Aquí está el bebé, ¿sale? Aquí está la cabeza de la señora. Ahí está el frijolito. Sale. Muy bien, muy bien. Aquí le ponemos las patas flacas a la señora. Bueno, eso sería la vida biológica. Empezamos como pues un frijolito así pegados a nuestra mamá, ¿no? Y luego después nos desprendemos de ella, crecemos y cada vez nos alejamos más de nuestra mamá. Nos casamos y la vemos menos, la vemos menos y la vemos menos. Pues la vida de oración es exactamente al revés. Fíjense, empezamos así con Dios, alejados de Él. Y poco a poco nos vamos acercando más a Él a través de la vida de oración. De tal manera que quien vive más de la oración es como ese frijolito que está dentro de la mamá.
Es decir, la vida de oración no se trata de conocer a Dios y alejarme de Él, conocer secretos y retirarme, como en la vida biológica, sino exactamente al revés, depender más de Él, acercarme más a Él, depender de Él. La vida de oración, perdón, la vida biológica, aquí no hablamos, allá hablamos mucho, allá hablamos más, allá, ¿ven? La vida de oración es al revés. Al principio hablamos mucho por lo general en la vida de oración. Y después hablamos menos y menos y menos. Y después ya no se trata de hablar, se trata de estar con Dios, estar con Él. Ese es un ejemplo que es un librito que escribió el padre espiritual de nuestro padre fundador, el padre Deo. Nuestro padre fundador es padre María de Philippe. Y su padre espiritual escribió un librito muy chiquitito donde explica esto, que la vida de oración es finalmente así. No se trata de hablar mucho, sino de estar en Dios, subsistir en Dios, vivir en Dios. ¿Sale? Entonces, se trata de que la oración se vuelva algo normal en nuestra familia. Yo diría que una familia vive de esta sabiduría cuando la vida de oración está bien en su lugar. Es normal hacer oración. Nadie se avergüenza de hacer oración. Nadie se avergüenza de hablar de Jesús delante de los otros miembros de la familia. A veces nos da vergüenza hablar de Jesús con nuestros hijos o a nuestros hijos con nosotros. ¿Por qué? Qué curioso, ¿no? Si deberíamos poder hablar libremente de Jesús, de Dios, de las cosas de Dios, con nuestros compañeros, sobre todo con nuestra familia. Debería ser lo normal. Entonces, ¿cómo vivir de esa sabiduría mística? A través de la oración, a través de compartir lo que cada quien vive en la oración con los miembros de su familia. Bueno, entonces, ¿de qué les acabo de hablar? De la vida mística, sabiduría mística aplicada en la vida cotidianamente. ¿Eso cómo se vive? Pues muy facilito. La vida de oración en familia, no solamente tú solito, sino la vida de oración en la familia. Que sea un clima normal, que sea algo que alimente a todos y poder hablar de Jesús. Les digo, hablar libremente de Jesús en las comidas, nuestras dudas, nuestra experiencia de la vida de oración. Eso es vivir de la sabiduría mística, de la búsqueda de Dios en la oración, en la vida concreta. Sí, fuerte. Yo me acuerdo que nosotros pues oramos en familia en la hora de los alimentos, entonces Edson pues se quedó acostumbrado así. Cuando íbamos a un restaurante decía, en el nombre del Padre, hijo, espérame, porque te volvían a ver todos y luego decíamos nosotros, pues sí, eso ¿Tienes razón? estamos enseñando independientemente de que nos vean los demás, pero Claro. como que fíjate, Tienes razón. pero es lo que finalmente lo que dice la promoción. Claro. Claro, tienes razón. Pues claro. Cuando es en un comité de negocio, por decirlo así. Claro. A veces Es parte de nuestra vida. A veces les cae mal cuando hacen oración. Pero es parte de nuestra vida, la vida de oración, ¿no? Oigan, y no sé si ya saben, ya para terminar este puntito, no sé si saben cuando hay problemas, porque en la vida de todos hay problemas, ¿no? Nos peleamos con el hijo se peleó con nosotros, la comadre, que me hicieron malas caras, y que hay problemas, y que... No sé si saben la receta de... Aquí se las puse, miren. La solución es esta. Una misa, una oración y una almohada. ¿Qué quiere decir eso? Una misa, una oración, una almohada. No, una misa pues porque es nuestro encuentro con Dios, nuestro encuentro cotidiano. Una oración, pues pasar un tiempo dialogando con Dios, meditando nuestro problema con Él. Y sobre todo también un descanso. Dejar pasar una noche. Una almohada, dormir. Oigo. ¿Qué son esas líneas? Estas líneas son... pues es que no estuviste en la plática. Ahorita te explico, ¿sale? Bueno, pues si no, no me alcanza. Sabiduría teológica. ¿Qué les decía? La sabiduría teológica, ¿qué es? ¿Qué es? Sí. No podemos ser sabios teológicamente
sin la palabra de Dios. Ahora díganme ustedes la solución. ¿Cómo vivir de la sabiduría teológica en familia? Leyendo la palabra de Dios, poniendo la palabra en el centro de nuestras vidas. Se trata entonces de ver cómo la palabra me invita a conocer a los demás. Fíjense, hice aquí unas fotocopias que vamos a usar ahorita y al rato, ¿sale? Hice 30, creo que no va a alcanzar. Bueno, pues, como vean ahí si quieren pasarlas para atrás, por favor. Y van a ver que de un lado hay 2 columnas con textos de la Biblia y del otro lado hay un texto que vamos a usar más al rato. ¿Sale? Si quieren ir pasando por ahí. Les puse ahí algunos ejemplos de cómo la palabra de Dios nos invita a ver de manera distinta a los demás. A veces de una manera muy sorprendente, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, yo les puse nada más ahí unos 4 o 5 ejemplos, en donde la palabra de Dios nos invita a ver de manera distinta a los demás. Un ejemplo muy fácil de recordar, no sé si se acuerdan, cuando golpearon a un hombre y estaba ahí tirado y pasaron varias personas y no se acercaron a ver cuál era el problema que tenía. Y después se acercó otro más, un hombre que venía de Samaria y pues un pagano. Y entonces, ¿qué hizo con este hombre? Lo recogió, lo sanó, lo llevó a quien lo pudiera curar, ¿no? Y ya se fue a ocupar de sus problemas. ¿Se acuerdan de qué pasaje hablo? Del buen samaritano, ¿sale? Sí. ¿Qué es lo que pretende Jesús cuando nos habló de eso? Pues finalmente invitarnos a actuar como el buen samaritano. Cambiar nuestra mirada sobre aquel que está necesitado. Como el ejemplo de los niños electrocutados, la persona que salió. No sé. No supe yo, perdón. El colegio de los niños que se electrocutaron al pasar por el agua. Ajá. Y el alambre estaba salido a un poste. Ok. Sí, los dos, el primero llegó para apoyarse en el poste, pero lo rechazó el poste y cayó al agua. Luego llega otro para ayudarlo y se recarga en el poste y va para atrás. Luego va otro y también pasa lo mismo, hasta que después una señora que estaba viendo fue a rescatarlos. Ok. Pero ya el tercero, el que cayó primero, supongo que tomó más agua. Ok. Y a los 3 los sacó. Bueno, pues... Un ejemplo, ¿no? Sí, un ejemplo. Aquí le estaba diciendo yo de la Biblia, cómo la Biblia, la palabra de Dios, nos invita a cambiar la mirada, ¿no? Sobre el necesitado y a vivir de varias cosas. Mira, si quieren vamos a leer la columna de la derecha y después lo leerán con tiempo. La columna de la derecha, Lucas 6, alguien que lea fuerte y bonito. Usted, el poeta, ¿cómo se llama? Juan. Jesús. Fuerte, por favor, léanos Lucas 6, del 27 al 35. Columna del lado derecho, arriba. Fuerte, por favor. Pero ustedes que me escuchan les digo, amén a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien, y dar prestado sin esperar nada a cambio. Hasta ahí si quiere, ya después leeremos. Ven, dice, ustedes no hagan como los demás. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Si hacen nada más lo que hace todo mundo, pues ya no hay ninguna sabiduría teológica.
Es decir, ya no hay una sabiduría que viene de aprender de cómo Dios ve las cosas. Y me lo enseña en la Biblia. Ustedes hagan más. Su fe los invita a vivir de otra manera. Porque si solo saludan a los que los saludan, dice, pues eso lo hacen los paganos. Ustedes son cristianos. Ustedes ven de manera distinta a los demás. Aún a sus enemigos, ustedes los ven de manera distinta. Cambiar nuestra mirada sobre los demás. Y muy sencillamente, ¿ven? A veces estamos hartos de los problemas que hay en casa y de hecho decimos que nos conocemos porque conocemos que tal persona de nuestra propia familia nos hizo algo o tiene ciertas manías, ¿no? O roba cositas o cambia las cosas del lugar y finalmente lo encerramos y decimos, pues este ya lo conozco. Y lo ponemos en esa casilla. Y se nos olvida aprender de la palabra de Dios a ver más en esas personas. Ver hijos de Dios. Ver seres amados y salvados por Jesús. Ven, por ejemplo, ven, más abajito dice la primera de Pedro, capítulo, ahí en la columna derecha, mediación, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 a 25, versículo 23 dice así, pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. La palabra de Dios crea en nosotros como un nuevo nacimiento, un conocimiento nuevo de las cosas. Eso es la sabiduría teológica, ¿ven? Ver las cosas como Dios las ve. Aprender a ver como Dios ve las cosas. Y eso es a través de la palabra de Dios. Finalmente poner la palabra de Dios en el centro de nuestra vida familiar. Y la tercera sabiduría, si voy un poquito rápido, pero bueno, no se preocupen. Ahorita resolvemos dudas si quieren. La tercera sabiduría, pues sería la sabiduría filosófica. La tomé ahora al revés, ¿se dieron cuenta, no? Sí. Ok. Les decía porque nosotros vivimos más aquí normalmente. Esto es nuestro condicionamiento, pero vivimos más aquí, es lo que queremos vivir más. Y la sabiduría filosófica, ¿cómo podemos ser sabios de manera filosófica a nuestro nivel humano? Por ejemplo, alguien que no cree en Jesús. ¿Creen que puede llegar a ser sabio? Sí, humanamente. Si no cree, no podrá ser sabio ni de sabiduría teológica ni de sabiduría mística, porque no cree. ¿Sale? Pero humanamente sí puede. ¿Sí? ¿Cómo podremos ser sabios humanamente? Padre Salvador en la primera de las charlas dijo algo muy importante. La sabiduría tiene que ver con la realidad, saber conocer la realidad, no quedarnos en las opiniones. Fíjense, por lo general, muchas veces nosotros decimos nuestras opiniones. Para mí es esto. Por lo general decimos, ¿no? Pero no nos quedemos en el para mí. Pregúntate más. Busca más. La verdad, la realidad de los problemas, de las cosas. No te quedes en la opinión. No te quedes en lo que dicen los periódicos. Busca más. No te quedes en la apariencia de las cosas. Conoce realmente a las personas. Conoce sus intenciones. Conoce lo que viven. Conoce sus problemas. ¿Ven? Finalmente es interrogándonos que podemos ser más sabios. No quedándonos en lo poquito que conocemos o en lo poquito que opinamos. Buscar más. Buscar la causa. Acuérdense. El fundamento, la causa. Eso, buscarla profundamente, hará de nosotros sabios humanamente. ¿Más o menos me entienden? Sí. Pero para refiriéndonos a la familia, ¿cómo aplicamos el? Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos aplicarlo? Yo les decía, regresar a la realidad. Ahorita también les decía, hablando de cómo la palabra de Dios nos ayuda a vernos de manera distinta como hijos de Dios. Pues sencillamente, ¿ves? A veces enjuiciamos a partir de historias que nos hemos hecho o prejuicios que nos hemos fabricado, ¿no? No sé, bueno, un prejuicio pues es una fábrica que hacemos nosotros sobre, a partir de algo que pasó, decimos todo en historia y luego concluimos cosas a partir de esa historia y no a partir de lo que pasó.
muy concreto, ¿no? Su hijo llegó tarde un día. Bueno, pues ya lo regañaron y todo eso. Volvió a llegar tarde otro día. ¿Y qué empiezan a hacer ustedes? Ajá. Y luego descubren que, no sé, les descubrieron un billete de 200 pesos en la bolsa del pantalón y dicen, empieza uno a hacer historias, ¿verdad? ¿Por qué no, salud, por qué no regresamos a la realidad? Regresemos a la realidad y comuniquemos, hablemos. Conocer a la persona. Que la persona se sienta en confianza para poder decirnos las cosas. Y más aún, ustedes a veces exigen de sus hijos conocerlos porque dicen, es que ni la conozco, no quiere hablar conmigo. ¿Verdad que sí? A veces dicen, sobre todo cuando son adolescentes. Pero ustedes hablan de lo suyo con ellos, abren su corazón delante de ellos. Muchas veces no, se quieren hacer fuertes, se quieren hacer que saben todo, se quieren hacer que ustedes son los que mandan en la casa. Y tienen razón, pero no abrimos nuestro corazón con nuestros hijos y luego les exigimos que ellos abran su corazón con nosotros. Regresemos a la realidad. No nos quedemos en opiniones. Busquemos, interroguemos. ¿Ven? Entonces, aplicado a la familia se trata entonces sencillamente de conocer a las personas, de no crear historias, y puede haber muchas más aplicaciones, ¿no? Pero sencillamente sería así. Conocer a las personas, no quedarnos en opiniones, saber que esa persona está ordenada a algo. Fíjense, en las conferencias que les dieron antes les hablaron también de esto. El padre, los dos hermanos les decían, lo propio del sabio, a nivel filosófico, es ordenar. Es alguien que sabe un orden, entiende el orden de las cosas, sobre todo el orden de la vida humana, ¿no? Y eso se puede lograr a través de la finalidad. La sabiduría filosófica en la familia nos encontrará a dar un orden a nuestras cosas. ¿Ven? Muchas veces en nuestro día a día, por ejemplo el domingo, ¿cómo organizan su domingo? ¿Es un desorden el domingo? ¿O en general la casa es un desorden? Falta un poco de sabiduría filosófica. La finalidad nos dice, pues, ¿qué es lo que estamos buscando? Entonces, ordenemos las cosas para lograr eso. Finalmente tiene muchas aplicaciones la sabiduría filosófica en lo cotidiano de la familia. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es parar.